Mi familia no me prestó atención durante meses, dedicando su tiempo solo a mis hermanos y hermanas de oro. Así que recogí mis cosas y desaparecí para siempre. Sé yo, 26 años, mujer, llamada Olivia, el más joven de una familia de 5, vivir en los suburbios de Chicago toda mi vida. Bien podría haber sido un fantasma en mi propia casa. Nunca sentí que perteneciera allí. Tiene 2 hermanos mayores. David es el mayor. Lucas es el hijo mediano. Los padres dejaron claro quiénes eran sus favoritos. Definitivamente no era yo. David era su orgullo y alegría, siempre presumiendo de él en las reuniones familiares. David consiguió este increíble trabajo de consultoría. Todo el mundo necesita saber aparentemente, Lucas era el niño de oro a su manera. El deportivo, la vida de cada partido, el tipo con el que todo el mundo quería salir, tenía trofeos por toda su habitación. A los padres les encantaba enseñarlas a las visitas. Mientras tanto estoy yo, solo Olivia. El niño callado de la esquina. Oh, tú también estás aquí, niño. No fueron crueles. Simplemente no le importaba lo suficiente como para fijarse en mí. La mitad del tiempo olvidaba que existía. ¿Recuerdas cuando me di cuenta de lo diferentes que eran las cosas? Tenía unos 8 años. Memoria central que nunca se desvanece. Se adelanta el inicio de las clases debido a una fuerte tormenta de nieve. Los padres de todos corriendo a recoger a sus hijos. Esperó allí solo, agarrando mi mochila morada, mirando por la ventana, viendo a otros niños marcharse uno a uno. El último niño, el conserje, vino finalmente. ¿Vienen tus padres? Dijo que debían estar atascados en el tráfico. Esperé otra hora. Oscurece fuera. Finalmente se rindió. Caminó a casa en la nieve, sin botas de invierno, zapatos normales. Completamente empapado para cuando llegué. Zapatos que hacen ruido a cada paso. Abrir la puerta principal. Mamá sentada en el sofá, leer alguna revista de moda. Ni siquiera miró hacia arriba. Oh, has vuelto. La cena está en el microondas. Ya está. No, ¿por qué estás empapado? No lo sentimos, nos olvidamos de ti. Nada. Pero no fue solo un mal día. Este tipo de cosas pasaban todo el tiempo. Los padres se olvidaban de recogerme del colegio tan a menudo. Mi profesor empezó a ofrecerse a llevarme a casa. Siempre me preguntaba si quería que los llamara. Siempre decía que no. ¿Qué sentido tenía? Los cumpleaños eran otro nivel de horror. Mamá organizaba estas fiestas, pero en realidad no eran para mí. Invitaba a sus amigas y a sus hijos, no mis amigos. Aún recuerdo claramente un año. De pie en el pasillo, la escuché al teléfono con su amiga. Olivia realmente no tiene amigos de todos modos. Me golpeó tan fuerte que no podía respirar. Volví a mi habitación. Me quedé allí hasta que terminó la fiesta. Podía oír a todos riendo abajo. Ni siquiera quería saber de qué se reían. David y Lucas lo empeoraron todo. A David le encantaba burlarse de mí literalmente por todo. Si traía a casa una buena nota, se reía y decía, ¿qué quieres? ¿Una medalla? Siempre con esa voz burlona suya, como si todo lo que hiciera fuera una broma. Lucas era el guay. Apenas reconoció mi existencia. A menos que fuera para poner los ojos en blanco. O dime que deje de ser tan molesto, cuando ni siquiera estaba haciendo nada. Y lo peor, todo el mundo fuera de nuestra familia pensaba que éramos perfectos. Mis tías siempre hablaban de lo afortunada que era. Una familia tan comprensiva y rica. Debes estar muy agradecido. ¿Suerte? ¿Me tomas el pelo? Quería gritar cada vez que oía eso. Cuando llegué a la escuela secundaria, pensé que tal vez si quería atención, tendría que hacer algo grande. Me uní a todos los clubes que pude encontrar. Empezó a esforzarse más en las notas. Inscrito en todas las actividades extraescolares posibles. Club de ajedrez, equipo de debate, periódico escolar. Todo lo que pude conseguir, pensaba que si destacaba en algo, por fin se fijarían en mí. Funcionó. Más o menos. Decían cosas como buen trabajo. Pero siempre de pasada, como marcar una casilla en su lista de tareas pendientes. Mientras tanto, David seguía hablando de sus planes universitarios. Lucas seguía trayendo a casa más trofeos. En comparación con ellos, yo seguía siendo solo ruido de fondo. Un año en el cuadro de honor. La escuela envió a casa este elegante certificado. ¿Estaba tan orgulloso de ello? Lo pegué en la nevera. Pensé que tal vez finalmente dirían algo. Al día siguiente ya no estaba. Mamá lo había reemplazado con el horario de fútbol de Lucas. Así de fácil. Intenté enfrentarme a ellos una vez. Le pregunté a papá por qué nunca venían a mis actos escolares. Estamos ocupados, Olivia, lo sabes. Su voz tan despectiva. ¿Ocupado haciendo qué? Le disparó. Fuiste al debate de David la semana pasada. Se encogió de hombros. Las competiciones de David son algo grande. Además, no podemos estar en todas partes a la vez.
Ni siquiera se molestó en responder. ¿Qué sentido tenía? Cuando empezó el instituto, finalmente renunció a competir por su atención. Centrado en construir algo para mí, apostó todo a lo académico, me rompí el culo trabajando. Pero esta vez era solo para mí, no para impresionarles. Realmente valió la pena. Fui el mejor alumno de mi promoción. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto por fin les haría sentirse orgullosos. Envío de invitaciones para la ceremonia de graduación. Me aseguré de que tuvieran todos los detalles. Incluso les recordó la semana anterior. Triple comprobación de todo. Llega el día de mi discurso. De pie en el podio, escaneando a la multitud, buscando sus caras. Sus asientos estaban vacíos, solo vacío. Descubrí más tarde por qué no estaban allí. Habían ido a uno de los partidos de baloncesto de Lucas. Ni siquiera fue un campeonato. Solo un partido de la temporada regular. Nada especial. Recuerdo estar sentado en mi coche después de la graduación. Sigo llevando mi toga y birrete, con mi diploma en la mano, sentirse completamente entumecido por dentro. No importaba lo que hiciera. Nunca iban a verme. Realmente verme. Ese momento se me quedó grabado. La primera vez que me di cuenta, estaba completamente solo. No podía confiar en ellos para nada. No su apoyo. No su aprobación. Nada. Creo que fue entonces cuando empecé a planear mi huida. La universidad era mi billete de salida. No iba a desperdiciarlo. Cuando llegó el momento de solicitar plaza en la universidad, solo sabía una cosa con seguridad. Tenía que ir lo más lejos posible de casa, aplicado a las escuelas de la costa opuesta, hasta donde pude llegar. Ni siquiera hubo una gran despedida emocional. Cuando me fui a la universidad, los padres apenas lo reconocieron. David había ido a alguna prestigiosa universidad años antes. Lucas estaba siendo explorado para los deportes universitarios. ¿Yo yendo a la escuela? Un día más en el calendario, entró en una buena universidad. Beca completa. La única manera de que sucediera, sabía que no ayudarían financieramente. No lo hicieron. David consiguió un BMW nuevo cuando se graduó. Los padres se aseguraron de que la residencia de Lucas estuviera totalmente pagada. Todo lo que necesitaba, yo, recibí un mensaje de felicitación. Eso fue todo. Nada más. La universidad fue abrumadora al principio. Clases de malabares. Trabajo a tiempo parcial en la librería del campus. Tratando de averiguar cómo vivir por mi cuenta, pero sinceramente, se sentía liberador. Nadie allí para despedirme. O me hacen sentir como una ocurrencia tardía. La primera vez que me di cuenta, podría construir una vida sin ellos. Aunque no todo fue coser y cantar, esos primeros meses fueron duros. Recibía mensajes aleatorios de mamá, normalmente cosas pasivo-agresivas. Hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Demasiado ocupado para tu familia? Una vez, incluso dejó un mensaje de voz, diciendo que me echaba de menos. Pero su tono dejó claro, en realidad no estaba triste. Creo que le gustaba hacerme sentir culpable. No se molestó en responder la mayor parte del tiempo. Una vez me preguntó si venía a casa de vacaciones. Le dije que no podía permitirse el viaje, desde que pagaba todo yo mismo. ¿Su respuesta? Bueno, si administraras mejor tu dinero, no tendrías ese problema. Casi me río a carcajadas. Ya estaba raspando. 2 trabajos a tiempo parcial, préstamos a estudiantes, llegar a fin de mes a duras penas. A medida que pasaban los semestres, empecé a encontrar mi equilibrio. Conseguí trabajo en una cafetería cerca del campus. El propietario era realmente agradable. Me trató como a un ser humano, más de lo que podría decir de mis propios padres. Fue agradable que alguien preguntara, ¿cómo estás? Y lo digo en serio. Incluso mientras me descubro a mí mismo, las grietas en mi familia se hacían cada vez más grandes. Comprobaría las redes sociales de mis hermanos a veces, como mirar en un mundo completamente diferente. David prosperando en su elegante trabajo, mensajes constantes sobre cenas caras, vacaciones de lujo. Los padres probablemente lo pagan todo. Lucas arrasa en su carrera deportiva. Interminables posts de sus juegos. Los padres siempre en primer plano. En cada foto, allí para cada momento, no se me menciona. Ni una sola. No orgulloso de Olivia por hacer lo suyo en la universidad. Nada de mira cómo trabaja mi hija. Era como si yo no existiera. Un día un compañero de trabajo me preguntó por mi familia. No sabía qué decir. Oh, están ocupados con mis hermanos. Se lo quitó de encima como si nada, pero por dentro sentí este dolor familiar, esa ira ardiente. ¿Por qué les resultó tan fácil? ¿Tan fácil es ignorarme? Las cosas llegaron a un punto crítico durante las vacaciones. Mis padres me presionaban para que volviera a casa por Navidad. Finalmente se dio. Pensé que tal vez no sería tan malo. Gran error. En cuanto entré por la puerta, claro que yo solo era un visitante, no familia.
Mamá hizo un gran trato sobre el nuevo trabajo de David. No se callaba lo más destacado del último partido de Lucas. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni una sola pregunta. Durante la cena, David sonrió con satisfacción al otro lado de la mesa. «Espera, ¿qué estás estudiando?». Lo fulminó con la mirada. «Administración de empresas». «Como te he dicho cientos de veces». «Oh, claro, negocios». Arrastró la palabra como si fuera una broma. Luego se volvió hacia Lucas. «¿Qué pasa con tu próximo partido?». Sentado allí, apenas resistir las ganas de tirar el plato por la habitación. Papá decidió hablar, todo presumido y engreído. David y Lucas hacen que la familia se sienta orgullosa. Me mordí la lengua tan fuerte, podía saborear la sangre. Por dentro estaba hirviendo. Después de cenar, mamá me acorraló en la cocina. «Has estado muy callada, Olivia». «¿Pasa algo malo?». La miraba fijamente. «Sí, estoy genial». Voz cargada de sarcasmo. «Bueno, seguro que no pareces genial». Ella respondió. «Quizás si me visitaras de vez en cuando, no te sentirías tan excluido». «Eso fue todo». Finalmente explotó. «Oh, me siento excluido porque nunca te ha importado una mierda incluirme. No actúes como si esto fuera conmigo». Su cara se torció. «Eso no es cierto, Olivia. Y lo sabes. Deja de ser tan dramático». «¿Dramático?». Le disparó. «Me has ignorado toda mi vida. No te quedes ahí y actúes como si fuera mi culpa. No quiero estar cerca de ti». Solo sacudí la cabeza. Se marchó. ¿Qué sentido tenía ya? El punto de ruptura llegó esa misma noche. Estaba en la cocina cogiendo agua. Oí voces fuera. Papá hablando con el vecino por encima de la valla. Normalmente ignoraba su aburrida charla. Pero entonces oí algo que me paró en seco. La voz de papá cristalina. «Sí, tenemos 2 hijos. David y Lucas nos mantienen muy ocupados. 2 niños, no 3». Al principio pensé que había oído mal. Se acercó a la puerta. El corazón late con fuerza en el pecho. Mamá se rió y añadió. «Olivia está fuera haciendo sus cosas. Supongo que ya no está mucho por aquí». Fue entonces cuando me di cuenta. No solo me ignoraban, me habían borrado literalmente. Sentí una oleada de rabia. Antes de que pudiera pensar, abrió la puerta de un tirón. Salió. Papá y el vecino miraron hacia arriba, expresiones de asombro en sus rostros. «2 niños, ¿eh?». Voz temblorosa de rabia. «Supongo que ya no cuento». Papá parpadeó, claramente cogido por sorpresa. «Olivia, no es lo que piensas». «Don't». Córtale a mitad de frase. «Te he oído. Ni siquiera me reconoces como tu hijo». ¿Qué clase de padre hace eso? El vecino murmuró algo. Sobre la necesidad de volver a casa, se escabulló como un cobarde. Papá se volvió hacia mí. Su rostro se endurece. «Olivia, estás siendo dramática. Siempre estás fuera haciendo tus cosas. ¿Y qué esperas que digamos?». «¿Qué espero?». Estaba temblando de rabia ahora. «Espero que recuerdes que existo. Espero que te importe, aunque solo sea un poco sobre mi vida. Pero supongo que eso es pedir demasiado, ¿eh?». Mamá suspiró, como si estuviera siendo poco razonable. «Olivia, estás exagerando. Eres tan sensible con estas cosas». Rió amargamente. «¿Sensible? Me has ignorado toda mi vida. Y ahora finges que no existo. ¿Y yo soy el sensible?». «Olivia, detén esto». Papá dijo con severidad. «Estás siendo ridículo». «¿Apoyarme como exactamente?». «Ni siquiera pagaste mi universidad. Apareces en cada uno de los partidos de Lucas. Presume del trabajo de David a todo el mundo. ¿Pero qué has hecho por mí?». «Nombra una cosa». Se quedaron allí, en silencio, mirándome como si yo fuera el problema. Pero había terminado, completamente, totalmente hecho, de pie en el patio trasero. «¿Sabes qué?». Retrocedió hacia la puerta. «Olvídalo. Ya no tienes que fingir. Has dejado bastante clara mi postura. Me voy. No te molestes en llamarme. Porque no voy a volver». Mamá puso los ojos en blanco. «Ah, vamos, Olivia. Deja de darle importancia a todo». Ni siquiera respondió. Entró, cogí mis cosas, se marchó, conduje de vuelta a mi apartamento esa noche. Silencio absoluto durante todo el camino. 3 horas en coche, nada más que mis pensamientos. Repitiendo todo en mi cabeza, una parte de mí se sentía culpable, preguntándome si había exagerado. Entonces me acordé de todo. Todos los años de abandono, asientos vacíos en mi graduación, falta total de atención o interés. Este no era yo exagerando. Esta era yo finalmente defendiéndome. Volví a mi apartamento, sentado en mi cama durante mucho tiempo, mirando mi teléfono.
Un par de llamadas perdidas de mamá, sin mensajes de voz, sin textos, ni siquiera intentar disculparse. Ese fue el momento. Sabía que no se trataba solo de irse físicamente. Tuve que eliminarlos por completo. Les has eliminado de todas las redes sociales. Facebook, Instagram, todo. He actualizado mis contactos de emergencia. Si no me quisieran en sus vidas, me aseguraría de que no estuvieran en la mía. Pero ni siquiera eso parecía suficiente. Después de todo lo que habían hecho, la gente necesitaba saber la verdad. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Fue a un foro en línea. Escribí todo. Cada detalle. Años de ser ignorado. Todos los eventos perdidos. Esa confrontación final. Laid it all out. En bruto y sin filtrar. No usó nombres reales. Pero incluía suficientes detalles para que la gente entendiera lo malo que fue en realidad. No pensé que pasaría mucho. Solo estaba desahogándome. Desahogarme. Pero a la mañana siguiente, post había explotado. Cientos de comentarios. Miles de me gusta. Inundación de mensajes. De desconocidos que comparten historias similares. La gente me decía que habían pasado por lo mismo. Otros comparten cómo se les pasó por alto. O ignorados por sus familias. Por fin no sentí que yo fuera el problema. Estaba validando. De una manera que ni siquiera puedo describir. Ya no era invisible. No a estos extraños al menos. La atención me dio una extraña confianza. Decidí que no me iba a sentar en silencio. Que barran esto bajo la alfombra. Como hicieron con todo lo demás. Si quisieran fingir que no existo, se aseguraría de que todo el mundo supiera quiénes eran realmente. Empecé a desenterrar recibos. Revisé viejos correos electrónicos. Encontrados todos los textos. Incluso desenterrado fotos antiguas. Foto encontrada de la graduación del instituto. Se veían claramente los asientos vacíos, donde debían estar. Encontrado texto de mamá después de la aceptación de la universidad. Bien por ti, avísanos si necesitas algo. Realmente risible. ¿Nunca movieron un dedo para ayudar? Hice otro post, añadidas todas las pruebas, capturas de pantalla, fotos, más detalles sobre esa última noche. Post absolutamente explotó, aún más grande que el primero. La gente estaba furiosa por mí. Llamar narcisistas de manual a mis padres, elogiándome por cortar lazos. El apoyo fue abrumador. Extraños diciéndome que había hecho lo correcto, que fui valiente por alejarme. Algunos dijeron que mi post les inspiró para enfrentarse por fin a sus propias familias tóxicas, y de repente, los padres se enteraron. No se quedaron callados. Pasó directamente al modo ataque. Mamá fue la primera en saltar. Dejó buzón de voz. Voz falsa dulce, pero absolutamente hirviendo por debajo. Olivia, tenemos que hablar. Este post que escribiste está causando serios problemas. No puedo creer que airees así los problemas familiares. Llámame. Lo borré inmediatamente. De la nada, David decidió intervenir. Envió un correo electrónico que me hizo hervir la sangre. Estás humillando a la familia. Escribió como si estuviera dando una conferencia desde el podio. Esto es inmaduro. Estás exagerando todo. Quita el puesto. Discúlpate con mamá y papá. ¿Disculparse por qué? Ni siquiera se molestó en responder. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, Lucas disparó texto. ¿Qué estás haciendo? Esto lo está haciendo todo más difícil para todos. ¿Para allá? ¿Más difícil para todos? ¿Me tomas el pelo? Tras años de ser ignorado y desestimado, tuvieron la audacia de decirme que lo dejara pasar. Por supuesto que no. Si querían silencio, estaban ladrando al árbol equivocado. Ya no era solo dentro de la familia. Se corrió la voz entre sus amigos. La gente empezó a hacer preguntas incómodas. Un conocido mutuo me dijo, la madre trató de restar importancia al post, diciendo que solo fue un malentendido, que estaba pasando por una fase, pero no todo el mundo lo compró. Algunos de sus amigos empezaron a distanciarse. La imagen de familia perfecta de los padres empieza a resquebrajarse. Estaban luchando para arreglarlo. Mamá, siendo mamá, fue directamente a Facebook. Mensaje largo y dramático. Desconsolada porque su hijo menor se había vuelto contra la familia. Modo víctima clásica. Escribió como siempre hicieron lo mejor por Olivia. Devastador que nos hiciera esto. Comentarios variados. Algunas personas se unieron ciegamente detrás de ella. Eres tan buena madre. Entrará en razón. Pero otros no se tragaban su actuación. Alguien directamente la llamó. ¿Por qué Olivia ya no nos visita? Debe haber una razón. No pude parar de reír cuando lo vi. Pequeña chispa de satisfacción. Ver cómo la gente por fin les pide cuentas era solo la guinda del pastel. Me hizo reír aún más. Ya no se trata de los premios de Ethan o los juegos de Lucas. Toda la atención estaba puesta en mí, por una vez. Pero los padres no habían terminado.
Pocos días después, recibí un mensaje de la tía Catherine. Uno de los pocos parientes con los que había estado cerca dijo que había oído hablar de Post. ¿Quería hablar? Pensé que estaría de mi lado, pero no. Contestó al teléfono. Empezó enseguida. Olivia, no entiendo por qué estás haciendo esto. Tus padres no son perfectos, pero te quieren. Córtala inmediatamente. Si me quisieran, no me habrían tratado como si no existiera. Durante años. Y definitivamente no se lo habría dicho al vecino. Solo tienen 2 hijos. Ella actuó como si yo estuviera siendo difícil. Las familias se pelean, Olivia. Pero no aireas tus trapos sucios en público. Así no se resuelven las cosas. Le dije directamente. No se trata de resolver cosas. Se trata de decir por fin la verdad. Si no querían que esto saliera a la luz, tal vez deberían haber actuado como padres. En lugar de fingir que no importaba, no tenía mucho que decir después de eso, pero los mensajes seguían llegando. Primos, tías, incluso un amigo de la familia con el que no había hablado en años. Todo el mundo tenía una opinión, la mayoría lo mismo. Estás siendo demasiado duro. Pero la cosa es, no estaba siendo duro. Estaba siendo honesto. En algún momento se dio cuenta. No tenía que seguir defendiéndome. A estas personas no estaban allí. Cuando los padres se saltan la graduación, no me viste sentado en la nieve, esperando un viaje que nunca llegó. No vivió durante años, de ser ignorado. Mientras los hermanos se colman de amor y atención, así que dejó de responder. En lugar de defenderme, me lancé a construir mi vida. Sin ellos, empezó a pasar más tiempo con los amigos, que no eran más que un apoyo. Mara, mi mejor amiga, incluso bromeó sobre ello. Deberías adoptarnos como tu familia. Estamos mucho mejor de todos modos. No se equivocaba. En esta época, empezó a hacer movimientos más grandes. He cambiado legalmente mi apellido. He actualizado todos mis registros. Cambio de contactos de emergencia. No los quería atados a mí. De cualquier manera, ni siquiera en papel. Fue liberador, de una manera que ni siquiera puedo explicar. En ese momento, finalmente se callaron. Pensé que el polvo se había asentado. Resulta que era solo la calma antes de la tormenta. Los padres no se quedaron de brazos cruzados, dejar pasar las cosas. Fue directamente a un control de daños en toda regla. No arreglar nada conmigo. No se trataba de reparar relaciones. Se trataba de salvar la cara. Y vaya si se peleaban. No solo intentaban salvar la reputación, estaban activamente tratando de destruir la mía. Un conocido mutuo me envió capturas de pantalla de la publicación de mamá en uno de sus grupos de Facebook. Afirmó que yo era inestable. Inventar mentiras, porque estaba celosa de David y Lucas. Dijo que ella y papá habían hecho todo por mí, pero fui un desagradecido, decidido a hacer daño a la familia. Lo mejor terminó con: es desgarrador ver a tu propio hijo. Se vuelven contra ti sin ninguna razón. Completo con emoji triste y cita bíblica sobre el perdón. Los comentarios me hicieron hervir la sangre. Sus amigos de la iglesia se unieron. Eres tan buena madre. Olivia vendrá con el tiempo. Uno incluso añadió: algunos niños no se dan cuenta de lo afortunados que son, hasta que sea demasiado tarde. ¿Suerte? ¿En serio? Pero la peor parte fue ver a los familiares unirse. Primo del que no había oído hablar en años, comentó: siempre pensé que Olivia era un poco dramática. Otro familiar me envió un mensaje directamente: estás siendo injusto con tus padres. Siempre han sido muy amables con nosotros. ¿Estás seguro de que esto no es solo un malentendido? ¿Malentendido? Esa palabra se sentó conmigo durante días. ¿Cómo se malinterpreta la vida de ser ignorado? ¿Cómo malinterpretas que te borren de tu propia familia? ¿Los dejó en leer? No confiaba en mí mismo para responder. Sin decir algo lamentaría. La gente de mi ciudad empezó a conectar puntos, aunque nunca mencionó nombres en el post, escuchando de repente a todo el mundo, antiguos vecinos, conocidos mutuos, parientes con los que no había hablado en años. Mensaje de un antiguo vecino: siempre pensé que tus padres eran un poco demasiado centrado en tus hermanos, pero nunca me di cuenta de que era tan malo. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Una parte de mí quería decir: ¿dónde estaba esta energía cuando yo era niño? Pero lo dejé en leer en su lugar. Luego vinieron más parientes. Algunas disculpas enviadas. Se sentía más como limpiar su conciencia que admitir nada. Otros no fueron tan amables. Un mensaje sobre cómo estás destrozando la familia. Necesidad de hacer las cosas bien. Esa picó más de lo esperado. Aunque lo borró sin contestar, por mucho que no quisiera importarme, me dolió perder a algunos familiares. El primo con el que crecí,
Texto largo enviado. No sé si puedo estar en medio de esto. Olivia, lo siento. Creo que es mejor si no hablamos por un tiempo. Por segundo quería discutir con ella, explicar todo lo que no sabía sobre mis padres. Pero ¿qué sentido tenía si no podía ver la verdad? Después de todo lo que había compartido, probablemente nunca lo haría. Esa comprensión golpeó fuerte. Cortar los lazos con los padres no solo significaba perderlos. Me refiero a perder a alguien que eligieron permanecer de su lado. Pensé que estaba preparado para ello, pero sintiendo cómo crecen las grietas, en las relaciones pensó que podía contar con. Me hizo preguntarme si había ido demasiado lejos, pero el verdadero golpe vino cuando los padres intensificaron las cosas, de la nada. Tengo carta del abogado, un cese y desistimiento real. Me acusaron de difamación. Alegó que mi mensaje dañaba su reputación. Me exigió que lo quitara inmediatamente. Sentado mirando la carta, sensación de que han aspirado el aire de la habitación, pensé que solo estaba compartiendo mi historia. ¿Mi verdad? No esperaba que explotara así, y mucho menos convertirse en un lío legal. Llamado abogado mío. Me aseguró que estaba protegida en virtud de la libertad de expresión. Aún así, el estrés era abrumador. La amenaza legal ni siquiera fue la peor parte. Lo peor fue lo rápido que se difundió la historia. Conocidos mutuos empezaron a mensajearse, preguntando qué pasaba. Algunos solo eran entrometidos, otros fueron directamente críticos. Incluso en el trabajo, la gente susurraba. Un compañero de trabajo se me acercó. «Hey, vi este post sobre el drama familiar. ¿Suena familiar?» Cepillado. Pero por dentro estaba entrando en pánico. Se suponía que la vida profesional era un espacio seguro. Ahora sentía que también se me escapaba. Mientras tanto, el círculo social de los padres se deshacía, personas que les hacen preguntas incómodas. ¿Por qué no fuiste a la graduación de Olivia? ¿Por qué se siente tan distante de ti? No tenían respuestas. Por lo que he oído, algunos de sus amigos más cercanos empiezan a alejarse, pero en lugar de reflexionar sobre las acciones, doblaron la apuesta. No era solo la familia tratando de arrastrarme hacia abajo. De alguna manera se había corrido la voz en mi lugar de trabajo. Un compañero de trabajo mencionó casualmente durante el almuerzo. He oído que has estado lidiando con un drama familiar. Ese puesto era mucho. El estómago bajó al instante. ¿Cómo has encontrado eso? Trató de sonar imperturbable. Se encogió de hombros. Alguien lo compartió en el chat de grupo. Honestamente, algunas personas piensan que es poco intenso. Pero bueno, tú haces tú. El resto del día no podía dejar de preguntarme. ¿Cuánta gente en el trabajo susurraba? Cada vez que pillaba a alguien echando un vistazo, en la sala de descanso, me preguntaba si pensaban que yo era hija inestable. Mamá me pintaba como lo que al principio había parecido empoderador. Ahora se sentía como una granada. Había tirado de alfiler sin pensar. Entonces David envió otro correo electrónico, más corto esta vez. Pero igual de exasperante, nos estás humillando. Quita el puesto, antes de que empeores las cosas. Y Lucas, siempre el pacificador, un enfoque más suave con el texto. ¿Podemos hablar? Esto se nos está yendo de las manos. No respondía a ninguno de ellos, no se acercaban porque les importara, se extendían para proteger su propia imagen. Pero, honestamente, empezó a cuestionarse si había hecho lo correcto. Post había sentido empoderamiento al principio, como tomar por fin el control de mi historia. Pero ahora todo parecía girar fuera de control. No era solo exponer la verdad. Quedó atrapado en la lluvia radiactiva. Mis padres siempre habían sido maestros. En la narrativa de control, aunque había cambiado de guión, estaban luchando con uñas y dientes para recuperar ese control. Los amigos intentaron tranquilizarme. Mara me apartó un día. No tienes que pasar por esto sola. Te cubrimos las espaldas. Aunque le creía, no podía dejar de sentir. Estaba arrastrando a todo el mundo en mi lío. Pensé en borrar el mensaje, para que todo se detenga. ¿Pero funcionaría? ¿Desharía el daño? ¿O simplemente hacerme parecer había cedido ante la presión? El peso de todo era aplastante. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía atascado. No sé cuál es mi próximo movimiento. Una parte de mí quiere seguir luchando, pero otra parte se pregunta si merece la pena. En este momento solo tratando de averiguar cómo volver a respirar. Tal vez tenga actualización pronto, pero por ahora, solo atrapado en medio de este lío, tratando de averiguar qué demonios hacer a continuación. Aquí está la última actualización que estabas esperando. Después de semanas sintiéndome atascado y abrumado, finalmente me di cuenta de algo. Les estaba dejando ganar. Los padres habían estado controlando la narrativa toda mi vida. Aquí estaba yo dejándoles hacerlo de nuevo. Esa carta del abogado. Los mensajes críticos.
Los susurros en el trabajo. Todo era solo ruido. Y honestamente, ¿se acabó? Volví a sentarme con mi abogado, sobre todo para calmar mis nervios. Me dijeron lo que necesitaba oír. No estaba equivocado. El mensaje era anónimo. Hechos. Ni una sola cosa que los padres pudieran usar en mi contra, una vez que deje que se hunden en... Por fin podía volver a respirar. Fue entonces cuando supe necesidad de recuperar la historia. Escribió otra actualización en línea. Esta vez no se contuvo. Dispón todo. La carta del abogado. Los mensajes. Las consecuencias con la familia extensa. No se limitó a hablar de ello. Prueba demostrada. Capturas de pantalla de textos. Carta de cese y desistimiento. Con los nombres tachados, incluso foto de esos asientos vacíos. En la graduación, ya no solo contaba mi versión, lo estaba mostrando. La respuesta fue otra cosa. Comentarios. Miles de ellos. La gente no solo me apoyaba, destrozaban cualquier excusa. Los padres habían intentado. Clásica manipulación emocional. Esto es exactamente por lo que necesitamos. Denunciar las dinámicas familiares tóxicas. Me sentí también viendo extraños, validando todo lo que había sentido durante años. Incluso David se quedó callado después de eso. Creo que se dio cuenta. Sus habituales correos condescendientes. Ya no iba a funcionar. Lucas envió otro mensaje. ¿De verdad quieres cortar los lazos para siempre? Pero sinceramente, ni siquiera se molestó en responder. Si no están dispuestos a confesar a lo que han hecho, ¿qué sentido tiene? En el trabajo las cosas han ido mejor, de lo esperado. El compañero de trabajo que había insinuado el puesto antes, traído de nuevo. Vi tu actualización. Eso requirió agallas. Siento que hayas tenido que lidiar con eso. Sin juicio. Sin incomodidades. Solo apoyo. Así que sí, fue un desastre. Pero siento que por fin he recuperado el equilibrio. A los padres les sale el tiro por la culata. Por primera vez, ni uno solo sentado en silencio. Mientras tejen sus mentiras, centrarse en las personas que realmente importan. Los que aparecen por mí, no solo cuando conviene. Se acercan las vacaciones. Este año estoy organizando una pequeña cena con mis amigos, sin sonrisas forzadas, sin conversaciones falsas, solo personas que se preocupan por mí para mí. Intentaron derribarme, pero aquí estoy. Mantenerme firme. No es perfecto. Seguro que hay más, pero por ahora, por fin me siento en control de mi propia historia, y esa es la victoria que tomaré. Gracias a todos los que me han apoyado, ya sea a través de mensajes, palabras amables, o simplemente leyendo mi historia. Ha sido un viaje salvaje, pero finalmente en lugar donde siéntete feliz. Me encantó. Y gratis. Esta es mi vida ahora, y solo va a mejorar a partir de ahora.